En esta presentación vamos a tratar de profundizar en una de las técnicas más empleadas en la intervención psicológica, el refuerzo positivo. A lo largo de las siguientes diapositivas se intentará definirlo, conocer los tipos y programas de refuerzo, las condiciones de aplicación y la utilidad en los programas de intervención. Tal y como se describe a continuación, los objetivos que se plantean tienen que ver con que el estudiante sea capaz de definir adecuadamente el refuerzo, se conozcan las clasificaciones de los refuerzos y cómo programarlo, y que se valore la utilidad del uso de reforzadores en la intervención psicológica. El refuerzo positivo podemos situarlo dentro de los procedimientos básicos operantes propuestos por Skinner. Así, podemos apreciar que los estímulos pueden ser apetitivos o aversivos. Los apetitivos suelen ser favorables para un sujeto, por ejemplo, un abrazo o un cumplido, mientras que los aversivos son desagradables y se tienden a evitar, como por ejemplo que te riñen o que te griten. Por otra parte, estos estímulos pueden presentarse o administrarse o retirarse o también no aplicarse ante la aparición del comportamiento, dando lugar a las distintas técnicas operantes. En estas diapositivas nos vamos a centrar en la situación en que un sujeto recibe un estímulo apetitivo al emitir una conducta, dando lugar al refuerzo positivo. Partiendo del esquema anterior, podemos, por tanto, definir el refuerzo positivo como la aplicación de un estímulo apetitivo a continuación de una respuesta que hace aumentar la probabilidad de que ocurra dicha respuesta en un futuro. Es decir, si al entrar al ascensor de mi nueva casa me tropiezo con mi nuevo vecino y le saludo, saludar sería la respuesta. Si él me devuelve amablemente el saludo, que sería el refuerzo, entonces será más probable que si me tropiezo con otro vecino al día siguiente, yo le salude. Pongamos otro ejemplo a nivel de intervención psicológica. Supongamos que se desea aumentar la conducta de estudio de un adolescente, porque después de realizar la evaluación inicial, hemos observado que no llega a la media hora diaria de estudio y también hemos evaluado los reforzadores que podemos utilizar, entre los que se encuentran jugar a la consola o salir un rato con los amigos. Si por cada 15 minutos de estudio asociamos 10 minutos de poder jugar a la consola y si además cada día que el sujeto llegue a estudiar más de 75 minutos le permitimos salir 90 minutos con sus amigos durante los días laborables, entre semana será más probable que incremente el tiempo de estudio. Existen muchos tipos de refuerzo y son varias las clasificaciones que se utilizan para ello. Veamos las más habituales. Según el origen, los refuerzos se dividen en primarios, secundarios y generalizados. Refuerzos primarios son aquellos en que no es necesario aprender su valor como reforzador. Ejemplos de ellos podrían ser la comida, cuando se tiene hambre, la bebida, si se tiene sed, el afecto, es decir, los abrazos, besos, caricias. Sin embargo, para que un reforzador secundario sea efectivo, debe aprenderse su valor reforzante. Así, un reforzador importante para los adultos, como es el dinero, carecería de valor para un niño de 1 año, porque todavía no ha establecido su valor como refuerzo. La mayor parte de los refuerzos son secundarios, por ejemplo, hacer una excursión, tener un nuevo móvil, estudiar el grado en psicología, etc. Por último, los reforzadores generalizados son aquellos que, sin ser reforzadores por sí mismos, sirven para la obtención de todo tipo de refuerzos. A nivel social, el dinero es un buen ejemplo de reforzador generalizado, mientras que en la práctica psicológica los sistemas de fichas o sistemas de puntos son un claro exponente de este tipo de reforzadores. Según la naturaleza del refuerzo, podemos clasificarlos en materiales, de actividad y sociales. Refuerzo material es aquel que es manipulable y tangible, como una pelota, un móvil, una bicicleta. Los de actividad se refieren a las acciones agradables que puede realizar un sujeto, tales como ir al cine o hacer un viaje.
Y los refuerzos sociales son aquellos en los que hay otras personas que realizan acciones que pueden ser reforzantes. Así, los cumplidos, las caricias, la sonrisa, etc., podrían ser ejemplos de refuerzos sociales. Según la procedencia de los refuerzos, estos se clasifican en extrínsecos o intrínsecos. Los primeros provienen de otros, mientras que los intrínsecos provienen de uno mismo y están generados por los sentimientos, pensamientos y emociones internas. Ejemplo de refuerzo extrínseco podría ser una gratificación por el buen desempeño en el trabajo, mientras que un refuerzo intrínseco podría ser la satisfacción por haber terminado a tiempo un trabajo que había que entregar en la universidad. Según quien aplica el refuerzo, puede ser externo o interno. Es externo cuando lo aplican otras personas, como por ejemplo dar un beso a una persona, e interno si es autoaplicado, como prepararse uno mismo un café después de un rato de estudio. Según quien recibe el refuerzo, puede ser directo, cuando se le da a un sujeto que ha realizado la conducta, y vicario, que consiste en dar el refuerzo a un modelo por haber realizado una conducta que deseamos incrementar. Pongamos un ejemplo de este último caso. Deseamos que un sujeto repita una estrofa de una canción. A otro sujeto que actúa como modelo le pedimos que cante esa estrofa y, a continuación, le reforzamos, pero con el objetivo de aumentar la probabilidad de que el primer sujeto cante la estrofa de la canción. Tal y como se ha comentado, no es el sujeto en el que deseamos aumentar la conducta el que recibe el refuerzo, sino un modelo. Según las condiciones del medio, los refuerzos pueden ser naturales o arbitrarios. Naturales son aquellos que suelen estar presentes en el medio habitual del sujeto, como un Danone en una casa donde hay niños pequeños, mientras que los arbitrarios son típicos de situaciones artificiales, no estando en el ambiente natural de la persona. Por ejemplo, llevar a un niño a ver una película de estreno. Por último, según las condiciones de aplicación, los refuerzos pueden ser continuos o intermitentes. En el caso de los refuerzos continuos se aplica el refuerzo cada vez que sucede una conducta, mientras que en los intermitentes el refuerzo se da cada cierto número de respuestas o de tiempo de aparición de la conducta. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de aplicar refuerzos? ¿O cuáles son las variables que van a influir en la eficacia? Vamos a comentar brevemente cada una de ellas. En primer lugar, conviene seleccionar aquella o aquellas conductas que se desean modificar, ya evaluadas con anterioridad. A continuación, se deben elegir aquellos reforzadores que se consideran más eficaces, de entre los que se han evaluado, asegurándose que el sujeto no pueda obtener esos estímulos apetitivos por otros medios diferentes. Si vamos a reforzar con una bolsa de gusanitos una conducta y resulta que todos los días el niño ve a un familiar que le ofrece una bolsa de gusanitos, es posible que perdamos eficacia como reforzador y en este caso es mejor buscar otro estímulo apetitivo. Una vez que se pone en marcha el programa, cada vez que suceda la conducta y de modo inmediato a la aparición de la misma, sin dejar demora, hay que aplicar el refuerzo. Es poco eficaz dar un premio al tiempo de aparecer una conducta, por ejemplo, regalar una bicicleta para probar las asignaturas, cuando en realidad lo que se pretende es que el sujeto dedique un tiempo razonable al estudio y a la realización de tareas escolares. Es preferible asociar cada día de estudio con algún pequeño reforzador. Algunos refuerzos producen saciedad. Por mucho que a una persona le gusten los dulces, si le damos un pastelito cada vez que realice una conducta de alta ocurrencia, en un espacio corto de tiempo tendrá tantos dulces que habrá perdido el valor como refuerzo. Esto se soluciona con refuerzos variados o utilizando un reforzador generalizado como los sistemas de fichas que hemos mencionado con anterioridad. El refuerzo debe administrarse bajo un programa definido de antemano, por lo menos en sus fases iniciales. Por ejemplo, si deseamos mejorar la lectura, podemos administrar el refuerzo cada vez que lea una línea completa de un texto sin ningún error. Cuando lea 5 líneas seguidas sin error 3 días consecutivos, entonces se puede pasar a 2 líneas seguidas sin error para obtener un refuerzo, y así sucesivamente, de tal modo que cada vez sea preciso una mayor ejecución para poder obtener el refuerzo.
También es necesario que los refuerzos sociales se apliquen simultáneamente a los refuerzos materiales, de tal manera que cuando se retiren los segundos, la conducta pueda seguir apareciendo bajo la influencia de los refuerzos sociales. Al hablar de refuerzo social, me estoy refiriendo a frases del tipo muy bien, gracias, a esbozar una sonrisa, etc. Por último, conviene recordar que los refuerzos son un modo de aumentar conductas en condiciones artificiales, por lo que una vez logrado ese aumento conviene planificar la retirada de los mismos, suprimiendo los refuerzos artificiales mientras se mantiene la conducta con refuerzos del ambiente natural y social. Para evaluar los posibles reforzadores, se pueden realizar observaciones sobre aquellas actividades preferidas por un sujeto. También, a través de entrevistas, podemos averiguar cuáles son los estímulos apetitivos, preguntando directamente al interesado o a personas próximas, a familiares, a profesoras. Existen inventarios y cuestionarios de refuerzo que facilitaré a través de enlaces en el campus virtual. Como puede apreciarse, marcando las casillas en estos inventarios, podemos seleccionar cuáles son los estímulos apetitivos preferidos por un niño o por un adulto. En la mayoría de los casos, los inventarios de refuerzos son de aplicación en el campo infantil, pero también existen algunos instrumentos generados en el campo adulto. Por ejemplo, hay un cuestionario de refuerzos de McPhillamy y Lewinson que se llama el cuestionario de refuerzos, donde se plantean más de 300 situaciones que podrían ser reforzantes en función de su frecuencia o de su agrado. En cada una de esas situaciones, un sujeto tendrá que marcar cuáles son esas actividades que ha realizado a lo largo de los últimos tiempos y en una segunda vuelta marcar el agrado que le producen. Insisto en que estos cuestionarios los pondré a disposición de los alumnos en el campus virtual. Vamos a continuación con la siguiente diapositiva. Como bien conocéis, por la asignatura de aprendizaje, el refuerzo se aplica dentro de programas estructurados. En la diapositiva aparecen algunos de los programas más comunes. Conviene iniciar las intervenciones con programas de reforzamiento continuo para pasar a programas intermitentes. En función de la respuesta de un sujeto, podremos aplicar unos programas u otros. Por ejemplo, para que un niño señale el dibujo correcto, entre 3 posibilidades, podemos aplicar programas de razón. Cada 2 respuestas correctas le damos el estímulo apetitivo. Sin embargo, si lo que deseamos es que un niño permanezca periodos de 20 segundos seguidos sentado en una silla, entonces plantearemos programas de tiempo, dándole el refuerzo cuando durante 20 segundos seguidos el sujeto esté sentado. Por último, destacar que conviene que programemos el refuerzo para que al final de la intervención se apliquen programas variables, que son mucho más resistentes a la desaparición de la respuesta una vez que se retira el programa. También no hay que olvidar la importancia de asociar refuerzos sociales que permanecerán más allá del programa de intervención. ¿Es útil esta técnica? Pues la respuesta es mucho. Tal vez sea la que más se utiliza en las intervenciones psicológicas. Podemos encontrar aplicaciones relacionadas con el refuerzo en programas para lograr el control de los esfínteres en niños, mejora de pacientes en hospitales psiquiátricos, en prisiones, en escuelas, etc. El texto que aparece en la diapositiva es solamente una pequeña muestra de un gran universo de aplicaciones del refuerzo positivo. En fin, espero haber contribuido a una mayor comprensión de la técnica del refuerzo positivo y a una sensibilización de la importancia de su uso por parte de los psicólogos. Pero, como suelo comentar en la mayor parte de vídeos, para cualquier duda podéis establecer contacto conmigo a través del correo electrónico.